Ciencias Naturales, primer año de bachillerato, masa atómica. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. Mi nombre es Jorge Ávila y vamos a continuar hablando sobre diferentes temas de ciencia. Tal y como te has podido dar cuenta, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el concepto de masa atómica. Pero para hablar de masa atómica, existen algunas cosas que debemos de recordar un poco. Por ejemplo, debemos de recordar que el átomo es la expresión más pequeña que puede mantener y conservar las propiedades de la materia. Si recuerdas de años anteriores, el átomo estaba conformado por neutrones, protones y electrones. Además, vamos a estar hablando cómo podemos hacer nosotros para medir la masa de cada uno de ellos. De tal manera que vamos a introducir nuevos conceptos. Vamos a estar hablando sobre el mol, una expresión de la cual al inicio de año la mencionamos, pero todavía no la habíamos definido. Y también vamos a estar hablando de otros aspectos que nos van a servir para poder determinar la cantidad de sustancia y la manera en la cual hacemos este tipo de medidas. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso por la historia? Desde hace varios siglos, los científicos se han preocupado por identificar las sustancias para reconocer sus propiedades y los beneficios que puedan aportar al desarrollo de la humanidad. Cuando los químicos estudiaron los átomos, se dieron cuenta de que tenían ciertas características propias según el elemento de su procedencia. La masa atómica es una de ellas y proporciona información importante de cada sustancia, ya que nos permite identificarla y clasificarla de acuerdo con los usos que pueda tener. Pero la masa no es un valor que pueda obtenerse directamente, debido a que no existe una balanza capaz de determinar la masa de un solo átomo. El cálculo de esta característica se ha realizado por medio de la comparación de los pesos de los elementos con otro elemento que se toma como referencia, y se ha empleado la unidad de masa atómica para determinar los pesos de los diferentes átomos. La masa de los átomos se mide en UMAS. Una UMA es un doceavo del peso del carbono 12. Este elemento es el que se ha tomado como referencia para calcular la masa de todos los elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, se denominan masas relativas. La masa de cada elemento indica cuántas veces es mayor dicha masa con respecto al valor de una UMA. Con la información que acabas de escuchar, te puedes dar cuenta que es muy importante conocer la medida o poder determinar de cuánto es el valor de la masa de las diferentes sustancias o elementos que nos podemos encontrar en la naturaleza. Como te diste cuenta, está muy vinculado con la parte de la tabla periódica. Para esta clase es importante que tengas a disposición, que tengas a la mano una tabla periódica y que tengas también una calculadora. Si no cuentas con una tabla periódica, te vamos a dejar un enlace para que tú la puedas descargar, y también en tu guía se encuentra un enlace en el cual la puedes encontrar, ya que con esos valores son los con los que vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Tal y como mencionamos, el concepto de mol es un concepto muy importante y ahorita lo vamos a definir. Lo primero entonces que vamos a definir es el mol. Tal y como lo abordamos al inicio del año, el mol es una de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional y es la unidad que me sirve para definir la cantidad de sustancia o la cantidad de materia. Ahora bien, ¿de cuánto es un mol o a cuánto equivale un mol? Primero que nada hay que entender lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una colección de objetos en grandes cantidades, normalmente buscamos una forma de poder asociarlos para que sea más fácil la manera en la cual hacemos el conteo. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de muchos objetos, nosotros los podemos ir ordenando en docenas, de tal manera que cada múltiplo de 12 vamos diciendo una docena, 2 docenas, 3 docenas, etc.
y eso nos ayuda a ir acortando las cantidades. De manera similar, cuando estamos hablando de quintales, también buscamos una forma de ir juntando o de ir asociando una gran cantidad de cosas para ponerlas de manera que cuando nosotros estamos midiendo sea más fácil el conteo. De manera similar entonces se hace en química. Cuando estamos contando los átomos, las moléculas, realmente esos conteos son sumamente grandes, mucho más grandes que estar hablando de docenas, quintales, arrobas o cualquier otra unidad. Cuando estamos hablando de los moles, se utiliza un valor de 6.022 por 10 a la 23. A esa cantidad nosotros le llamamos el número de Avogadro, de tal forma que con ese tipo de conteos, cada 6.022 por 10 a la 23, vamos teniendo un mol, y así sucesivamente, de tal manera que todos los conteos que nosotros estemos haciendo de aquí en adelante, vamos a tomar el mol como unidad de referencia, para no estar poniendo cantidades sumamente grandes. Pero si tienes dudas todavía sobre cómo es que se trabaja con esto de los moles y esta cantidad de 6.022 por 10 a la 23, ¿qué te parece si vamos viendo algunos ejemplos en la pizarra para que tengamos una mejor comprensión de en qué consiste todo esto? Una de las unidades de las cuales debemos estar hablando son las unidades de masa atómica, que tal y como lo mencionamos anteriormente, corresponden a 1/12 de la masa del átomo de carbono 12. Como te mencioné al inicio, te pedí que tuviéramos la tabla periódica y que también tuviéramos calculadora, ya que a las dos les vamos a dar bastante uso. Así que veamos primero la tabla periódica. Si tienes una tabla periódica similar como la que tengo acá, vas a notar que hay una gran cantidad de información que la tabla periódica nos suele proporcionar, una enorme cantidad de números, pero ¿qué representan cada uno de estos números? Muchas veces nos dan un recuadro en el cual nos dan la leyenda o nos especifican en qué consiste cada una de la información de ella. Tenemos el número atómico, el símbolo del elemento, tenemos cómo se llama el elemento y otra gran cantidad de información como su masa, su electronegatividad, su radioatómico, punto de fusión, punto de ebullición, en fin, una gran cantidad de información. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa de la tabla periódica que tengo aquí en la mano? Principalmente le vamos a prestar atención a la que dice masa atómica relativa. Ese valor numérico es el que nos interesa. De tal forma que si tienes una tabla periódica distinta a la que yo tengo ahorita en la mano, necesito que identifiques dónde se encuentra la masa atómica relativa. ¿Relativa a qué? Bueno, va a ser relativa a el átomo de carbono 12, tal y como lo acabo de explicar. Entonces, veamos algunos ejemplos. Si por ejemplo nos vamos al manganeso, vamos a buscar en el manganeso y encontramos que el manganeso es el elemento número 12 de la tabla periódica y voy a buscar la información de la masa atómica relativa. El manganeso entonces me dice que es de 24.305, pero ¿cuáles van a ser sus unidades? Habíamos mencionado que esas unidades podían ser las unidades de masa atómica. En otra bibliografía también le llaman Dalton. Así que podríamos decir que son un valor en UMA o también un valor en Dalton. Pero para efectos de las conversiones que vamos a estar utilizando, también lo podemos interpretar como gramos sobre mol. Es más, eso nos va a servir más adelante como un sistema de conversión. Pero ahora identifiquemos a otro elemento. Tenemos Ni, es decir, el níquel. En este caso es el elemento 28 de la tabla periódica. De manera similar, voy a buscar la información de la masa atómica relativa y encuentro que tiene un valor de 58.693 gramos sobre mol. Entonces, ahora que ya tenemos facilidad y que ya logramos identificar cada uno de estos valores, veamos cómo se operan
y veamos cómo son las conversiones cuando ya estamos hablando del mol, el cual dijimos que es la sustancia, es la unidad que vamos a estar utilizando para la cantidad de sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos 45 gramos de sodio, el cual se representa en la tabla periódica como Na, y lo queremos convertir en moles, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero que nada, vamos a buscar en la tabla periódica al sodio. Una vez que identifiquemos el sodio en la tabla periódica, vamos a buscar el número que tiene como masa atómica relativa, tal y como hicimos en los ejemplos anteriores. Al buscarla, encontramos que tiene un valor de 22.99 gramos por mol. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tuviera un mol de sodio, tendría una masa de 22.99 gramos. Ese es nuestro factor de conversión. De tal manera que si tengo 45 gramos, simplemente hago la operación 45 gramos por 1 entre 22.99. Entonces decimos 45 entre 22.99 y obtenemos un gran resultado, 1.95, 73, 72 y una gran cantidad de cifras decimales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, como solo estamos trabajando con dos unidades, con dos cifras significativas acá, lo vamos a dejar nada más con dos cifras significativas. Y lo voy a dejar aproximado como 1.9 mol. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo hacer este tipo de conversiones. En este caso muy particular, nada más tengo un elemento. Pero ¿qué pasa si no tuviera un elemento, sino que tuviera una sustancia? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo ácido nítrico, cuya fórmula química es HNO3, y yo quiero conocer de cuánto es el valor si estoy trabajando con él de gramos mol. Bueno, lo que debo de hacer es lo siguiente. Para el hidrógeno obtengo el valor que me proporcione la tabla periódica, el cual tendría 1.008 gramos por mol. El del nitrógeno, el cual tiene un valor de 14.007 gramos mol. Y para el oxígeno tenemos 15.999 gramos mol. Entonces, como en este caso nosotros tenemos un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos, entonces multiplicamos este valor por 3 y al multiplicarlo por 3 nos queda 47.997, siempre serían gramos mol. Lo único que tendría que hacer entonces es la sumatoria de todos, es decir, el del hidrógeno, el del nitrógeno y los 3 de oxígeno. Si hacemos esa operación, si hacemos esa sumatoria, nos queda que el ácido nítrico yo le puedo dar una masa, ya no sería atómica sino que molecular, equivalente a 63.012 gramos mol. Ahora bien, para hacer otro ejercicio es necesario que tengamos una comprensión sobre cómo utilizar la calculadora cuando trabajamos con notación científica. Así que te voy a explicar brevemente el uso de la calculadora cuando trabajamos con el número de Avogadro. Para poder utilizar la calculadora es necesario que tengamos una calculadora científica como la que puedes apreciar ahorita. ¿Cómo vamos a poner la notación científica y sobre todo el número de Avogadro? Bueno, el número de Avogadro decimos que es 6.022. Aquí en esta parte, el por 10 a la 23, vamos a utilizar una tecla especial y es esta que se encuentra acá. Sería por 10 y de una sola vez pongo 23. No todos los modelos de calculadora tienen el botón con esta nomenclatura. Hay otras calculadoras que le ponen una letra E bastante cuadrada, pero tiene exactamente la misma función. Es decir, cualquier operación que nosotros tengamos, por ejemplo, si voy a multiplicar 5 por el número de Avogadro, hago 5 por 6.022 por 10 a la 23
y con eso puedo obtener el resultado. Ahora que ya sabemos cómo utilizar la función de exponentes para notación científica en la calculadora, veamos un ejemplo en el cual lo vamos a aplicar. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Me preguntan, ¿cuántos átomos hay en 115 gramos de hierro? Que en la tabla periódica lo podemos encontrar como Fe. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar en la tabla periódica cuál es el valor para la masa atómica relativa y encontramos que corresponde a 55.845 gramos sobre mol. Pero en este caso, a diferencia de los anteriores, no me están preguntando cuántos moles hay, sino que me están preguntando cuántos átomos hay. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? En este caso, los factores de conversión que voy a utilizar serían dos. Primero, los 115 gramos yo los tendría que convertir en moles. Para convertirlo a mol ya sabemos cómo se hace. Utilizamos este valor como factor de conversión. Entonces nos quedaría que un mol equivale a 55.845 gramos de hierro. Pero para poder despejar o para poder anular los moles, sabemos que un mol corresponde a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Así que solamente hacemos la operación con la calculadora y con eso vamos a obtener la respuesta. Sería 115 gramos multiplicado por 1, que nos da el mismo valor, y multiplicado por 6.022 por 10 a la 23, tal y como vimos en el uso de la calculadora. Le damos igual y este resultado yo lo divido entre 55.845 y obtenemos el valor de 1.2400 y una gran cantidad de números que van después. Entonces, solamente voy a tomar los que me correspondan con las cifras significativas que esté utilizando, que serían 3 cifras significativas. Aquí tendría 3 cifras significativas y entonces la respuesta sería 1.24 por 10 a la 24 átomos. ¿Sabías que el término mol también aplica para los gases? Esto se conoce como la ley de los gases ideales, la cual define que un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Pero ello sucede solo cuando existen condiciones normales o estándares, las cuales son una temperatura de 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Todo lo que hemos estado hablando hasta este momento tiene muchas utilidades, y es que conocer cómo es que se mide la sustancia tiene una implicación muy grande tanto de carácter científico como también para la industria. Y es que muchas de las sustancias o muchos de los reactivos químicos que se necesitan para la industria farmacéutica, para la industria de combustibles, en general para toda la industria, tiende a darse sus valores en unidades de moles. Además, también se suelen dar otras unidades de concentración que más adelante iremos conociendo. Es por eso que conocer todo lo que hemos estado hablando ahora tiene una implicación muy grande, que poco a poco en el transcurso de las siguientes teleclases vas a ir comprendiendo de mejor forma. ¿Qué te parece si ahora que ya tenemos una mejor comprensión de todo lo que hemos estado hablando, hacemos un pequeño resumen para tener mayor claridad? Selecciona la opción que represente el concepto de unidad de masa atómica. Literal A. Cantidad de materia que hay en 100 gramos de cualquier sustancia o elemento. Cantidad de moléculas líquidas con condiciones ambientales estandarizadas. Cantidad de sustancia equivalente a 1/12 de la molécula del carbono 12. Cantidad de átomos de un sólido con temperatura y presión normal. Correcto. Opción C. ¿Cuál es el volumen molar de un gas en condición normal? 22.4 litros,
24.2 litros, 22.7 litros, 27.2 litros. Si escogiste el literal A, estás en lo correcto. Calcula la equivalencia de 3.8 moles de agua en gramos. 18.001 gramos, 68.4038 gramos, 54.003 gramos, 36.002 gramos. Correcto, opción B. ¿Cuántos átomos hay en 5 moles de paladio? 3.011 por 10 a la 24 átomos, 2.4088 por 10 a la 24 átomos, 6.022 por 10 a la 23 átomos, 6.041 por 10 a la 25 átomos. Si seleccionaste la opción A, nuevamente estás en lo correcto. Has hecho un gran trabajo. Nos hemos quedado sin tiempo para continuar hablando sobre esta temática. Sin embargo, la próxima semana vamos a continuar aprendiendo sobre muchos temas del ámbito de la química y de la ciencia en general. Recuerda mantener todas tus medidas de bioseguridad, el utilizar correctamente tu mascarilla y el lavar constantemente tus manos con agua y con jabón. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.